Bienvenidos mis queridos hermanos a esta Eucaristía donde celebramos la vida. Hoy 21 de agosto nos encomendamos a la intención por la intercesión de San Pío X, Papa. Una memoria obligatoria para que nosotros nos encomendamos pues a su intercesión. Hoy pedimos por todos nuestros hermanos que sintonizan esta Eucaristía, a los hermanos de Colombia, a nuestros hermanos venezolanos y a donde llega pues la señal de nuestro canal TV Familia. Por eso nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, queridos hermanos, los invito para que nos pongamos en las manos de Dios, para que hoy volvamos a su amor, a su misericordia. En este espacio de la Eucaristía, el Señor quiere regalarnos su misericordia y su perdón. Por eso te invito que desde tu casa le pongas al Señor esos pecados que te apartan de Él, la soberbia, la envidia, la indiferencia, esos pecados que vienen a nuestro corazón, que nos apartan del amor de Dios. Hoy pídele perdón al Señor por todas aquellas cosas malas que has hecho, por esas actitudes que salen de tu corazón, actitudes de rabia, de desprecio para con el prójimo. Señor Jesús, te presento a mis hermanos que están celebrando esta Eucaristía desde su casa. Pasa tu mano sobre ellos para que sean perdonados y sanados. Que esta Eucaristía, Señor Jesús, sea de sanación, de liberación. Te los entrego, Señor Jesús, y perdona nuestros pecados. Y por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad. Oremos. Dios nuestro, que infundiste en San Pío X tu espíritu de sabiduría y fortaleza para defender la fe católica y orientar hacia Cristo todas las cosas, concédenos por su intercesión luz y valor para orientar hacia ti toda nuestra vida. Por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carnes, y extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé, como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron, huesos con huesos. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura el espíritu, conjura al hijo de Adán, y di al espíritu, y así lo dije el Señor. De los cuatro vientos ven, espíritu, y sobra sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé, como me había ordenado. Vino sobre ello el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerables. Y me dijo, hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha parecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré nuestro sepulcro, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestro sepulcro, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Colmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Tu palabra es como fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como un martillo que rompe la roca. Aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy en esta lectura que hemos escuchado de la palabra de Dios, nos encontramos en este pasaje del profeta Ezequiel, los huesos secos. Y fíjense que esta es una visión que tiene este hombre, y es una visión que hoy podemos ver en medio de nuestro caminar como cristianos. La visión que tiene es, me imagino, aquella planada de huesos secos. Y es una visión que el Señor le dice al profeta: dile a estos huesos que van a cobrar vida. Y yo me pongo a pensar en esta experiencia porque hoy son muchos los hijos de Dios, muchos cristianos que pueden experimentar esta experiencia de los huesos secos. Porque podemos andar en la vida muertos por el pecado. Es decir, no cobramos vida espiritual. Y hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí: cobra espíritu. Porque fíjense que los huesos cobraron vida, pero no tenían espíritu. Y el espíritu es el que alimenta la persona integralmente. ¿Y ese espíritu de dónde nos viene? Cuando nos abrimos a la gracia de Dios. La verdadera vida que nosotros podemos cobrar o podemos revivir nuestra experiencia humana es cuando estamos con Dios. Cuando nos apartamos de Dios es prácticamente una muerte espiritual. Y por eso, mis queridos hermanos que me ven, que me escuchan a través de este canal, a través de TV Familia, y que estamos experimentando esta Eucaristía, vamos a hacer un alto a nuestra vida y revisarnos en nuestra experiencia de vida cristiana, si estamos muertos o estamos vivos a la experiencia de Jesús. Hoy muchos de nosotros podemos experimentar esa lejanía de Dios. Padre, pero es que yo oraba mucho y el Señor no me escuchaba. Ciertamente, hay muchas experiencias que uno ha escuchado de esto, pero el amor de Dios siempre va a estar acompañándote. En esos momentos de soledad que tú puedas experimentar, es allí cuando Dios está obrando con poder. En esa experiencia de muerte de algún familiar cercano que te has tocado experimentar recientemente, es allí cuando Dios le da vida a ese ser que ya no está contigo, porque ese hombre y esa mujer resucitará para la vida eterna. Y me llama la atención también porque en el Salmo todos respondíamos: da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Y el amor de Dios es eterno, la misericordia de Dios es eterna. Toda esta realidad que nos ha tocado vivir últimamente, en estos últimos meses, van a pasar y tendrá su fin. Pero el amor, la misericordia de Dios permanece contigo y conmigo. Imagínense, porque hoy terminábamos esta experiencia con el Evangelio. Preguntas incómodas para Jesús, porque Jesús sabía que era una pregunta incómoda para él, porque Él es el Hijo de Dios, es el que conoce la ley,
Es el Hijo de Dios que conoce perfectamente el amor del Padre. Y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y él, como Hijo de Dios, como Maestro, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y el primero. Fíjense que Jesús no inventa otra cosa, sino que le da plenitud a la ley. Lo que ya los profetas habían enseñado al pueblo. Porque Jesús conoce y viene a darnos a conocer que toda la transformación viene desde la experiencia del amor. Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a criticar, Jesús vino a traernos y a renovarnos esta experiencia del amor. Y por eso tú y yo tenemos que cumplir lo que Jesús nos enseñó. Muchos sabemos que hay 10 mandamientos, que hay que cumplirlo, ciertamente. Pero Jesús resumió esa ley para que fuera más práctica para nosotros, en vivir el amor. Y es una experiencia que hoy en día el amor es relativizado en nuestra cultura. Muchas concepciones de amor, muchas. Pero yo creo que la concepción del amor está en Cristo. Cuando usted acepta a Jesús, es el amor pleno que se nos da a nosotros. Y por eso Él dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que esa es una expresión dura, porque si no hay una persona que no se ame a sí mismo, no puede amar al otro. Porque yo creo que uno se acepta y se conoce a sí mismo para poder entender y comprender la realidad del otro. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para poder aceptarlo a él, conocerlo, con sus limitaciones, con sus alegrías, con todo el potencial que Dios le ha dado. Ahí el Señor te da para experimentar el amor, para ponerlo en práctica. Si usted no se ama, usted no es capaz de amar a otro. ¿Y cuándo vamos a amar? Cuando yo me ame con el corazón de Dios. Porque a veces podemos centrarnos también en un ego. Yo soy, yo tengo que hacer. No, tú tienes que abrirte también al otro. No cerrarte en ti mismo. Hoy en nuestra cultura pues también se implementa esa cultura del egocentrismo. Hay gente que se mira un espejo porque está cuadrado, porque tiene su cuerpo fitness, se creen más que todos, ¿no? Y esa es la concepción que tienen, no, yo me amo a mí mismo, me hago las mejores cirugías y todas esas cosas para verme más bonito, no. Yo creo que cuando la palabra de Dios dice, cuando te amas a ti mismo, es porque eres capaz de amar al otro, con sus diferencias y todo su potencial. Allí es cuando el Señor nos manda a amar, no por las apariencias, sino por lo que somos. Estos 2 mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a experimentar en este tiempo a reconocer la grandeza de Dios en medio de nuestro caminar. Examinarnos si estamos vivos o estamos muertos para poder cobrar vida en Jesús. Y si esa vida que estamos cobrando en Jesús, estamos poniendo en práctica el amor de Dios para mi hermano, para conmigo. Vamos a dejarnos amar por Dios. Toda la experiencia de los santos, de las grandes personalidades de nuestra Iglesia Católica, las que conocemos por santos, es porque se han dejado llenar del amor de Dios. Y creo que es allí donde está el centro de nuestra vida, dejarnos llenar por el amor de Dios, para poder cobrar vida, para poder tener espíritu, como los huesos secos que escuchábamos de Ezequiel. Que tú y yo hoy
recibamos la gracia de Dios para poder tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Que el Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a ponernos pues en la intercesión de este santo, San Pío X, Papa. Vamos a orar por cada uno de nosotros para que la intercesión de este gran santo nos lleve también a reconocer la grandeza de Dios en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, sacramento de salvación para el mundo, en su misión de llevar el Evangelio a toda la gente, adaptándola a las diversas mentalidades y culturas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo judío, en su diálogo con la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los trabajadores emigrantes en diversos países que sufren discriminación y vejación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que hemos sido acogidos por Cristo para compartir el pan de los hijos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Seguimos orando también por todas las víctimas del COVID-19, para que el Señor descienda sobre ellos y puedan recuperar la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos también por nuestros bienhechores de nuestro canal TV Familia, para que el Señor les siga proveyendo lo necesario para seguir llevando el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos en esta Eucaristía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para preparar el altar, para consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, he transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, he transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y por intercesión de San Pío X, concédenos participar dignamente en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Pío X, para animarnos con el ejemplo de su vida
instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, San Juan Eudo, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el cardenal Baltasar Porras, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, vamos a orar juntos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el gesto del saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo.
no me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que el pan eucarístico que hemos compartido al celebrar la memoria de San Pío X fortalezca, Señor, nuestra fe y nos una en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de dar la bendición, quiero darle gracias al Señor por experimentar esta Eucaristía con ustedes a través de estas cámaras de TV Familia. Gracias a mis hermanos que nos acompañan en la música, a Mayben que nos apoya también en todo lo que puede en el canal, y a mis hermanos asociados de la comunidad de los Padres Eudistas, pues, nos acompañaron en las lecturas, para que el Señor les bendiga y les fortalezca también en su experiencia de cristiano. Y gracias a todos ustedes que compartieron en esta Eucaristía para que el Señor siga reinando en nuestros corazones. Después de la bendición vamos a quedarnos un rato para adorar el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Por eso vamos a recibir la bendición y luego nos quedamos para adorar a Jesús en su presencia real. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor para mí. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Aquí estamos, Señor, postrados ante ti, para alabarte, bendecirte y glorificarte. A esta hora del día, Señor Jesús, queremos darte gracias porque te has quedado con nosotros. Te queremos alabar, bendecir y glorificar, Señor, por tu presencia real en tu cuerpo y en tu sangre. Por eso estamos aquí de rodillas ante tu presencia. Que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo ante tu majestad, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores.
Tú eres el Dios que merece toda alabanza. Señor, queremos seguir renovando tu amor para con nosotros. Nuestro país, Venezuela, ha sido consagrado a ti. Por eso, que toda nuestra nación de Venezuela se ponga de rodillas ante tu presencia real para poder superar tantas adversidades. Que nuestra nación, Señor, te tribute honor a ti, porque tú eres nuestro Dios y Salvador. Por eso, Señor Jesús, sigue bendiciendo a nuestra patria, sigue bendiciendo a cada una de las familias que viven a lo ancho y largo de nuestra nación, especialmente aquellas familias más vulnerables, aquellas familias que día a día se esfuerzan por llevar el alimento a su casa. Queremos unirnos al corazón del más pobre de nuestra nación, aquellas familias que a veces comen solamente un día, una vez al día. Por eso, Señor Jesús, quiero presentarte el corazón de tantos niños de nuestra nación que hoy viven la consecuencia de todas estas cosas malas que se implantan en nuestra nación. Por eso, Señor Jesús, queremos pedirte a ti que nos bendigas, que nos llenes de tu amor. Bendito eres, Señor, grande y poderoso. Señor, aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy, lo pongo en tus manos.